Hay que tener en cuenta lo que vengo diciendo, la articulación entre el sistema de la responsabilidad civil y las reglas del tránsito. Las reglas del tránsito tienen consecuencia en la reparación civil. Tienen consecuencia porque aquí ustedes pueden ir a un abogado, como decía el colega chileno, que no tenga la menor idea del derecho del tránsito. Bueno, van a perder herramientas fabulosas para hacerlo responsable. Hoy en la República Argentina no solo la responsabilidad objetiva, que solo pueden eximirse por caso fortuito, fuerza mayor, culpa de la víctima, sino que se avanzó tanto que la culpa de la víctima y el hecho del tercero, me animo a afirmarlo, en la mayoría de los casos, particularmente donde esté involucrado un transporte público pasajero, ya no existen, han perdido virtualidad. Estamos en la época de la seguridad, la obligación de seguridad, el deber de garantía. Y ustedes saben que el transporte público de pasajeros es el que mayor cantidad de daño causa, particularmente en el esquema urbano del tránsito. Hay una cuestión importantísima que es la investigación accidentológica. Este es el punto de partida de la transformación. Este es el punto de partida del cambio. No de la sanata y no del poema, porque esto es lo que hay que trabajar en serio. La investigación accidentológica parte de buscar, con esa acta de choque inicial, que nadie implementa, obviamente, a pesar de que hay una norma nacional que lo ha unificado en todo el país. Entonces, ¿qué permitía esta acta de choque? Que comencemos a investigar el accidente. ¿Por qué? ¿Dónde? Objetiva y subjetivamente. Alcoholemia, todas las evaluaciones que hay que hacer. Para poder formar estadísticas serias que no existen en la República Argentina, por esta estructura que tenemos de 3 planos o 3 dimensiones para juzgar y atender el tránsito. Pero ¿qué pasó? Se quedaron a mitad de camino. Y nosotros elevamos otro proyecto de ley que tiene media sanción en la provincia de Santa Fe y tiene media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación, que es la ley anticarancho. ¿Qué es el caranchismo? El aprovechamiento de las víctimas del tránsito que provocan la corruptela y el negocio. Entonces, nosotros elevamos un sistema legal, para que la investigación accidentológica comience con el accidente y termine con el pago o no pago a la víctima. Y obligamos a que los pagos a las víctimas sean por el sistema bancario y directamente a la víctima. Que después vaya el abogado y le pida la parte que quiere. Pero no que cobre el abogado y después le dé lo que quiere a la víctima. Y no que entre enfermeros, colegas de ustedes, médicos, de estructuras, se arme un sistema corrupto que hace que el tránsito tenga los problemas que tiene en un porcentaje de un 10, de un 15%. La fábrica de accidentes de tránsito. La fábrica de accidentes. Fábrica que es aprovechada por todos, también por las aseguradoras, que hacen lobby para no aumentar las sumas aseguradas, que hacen... ¿Y qué pasa con esto? Es todo un gran negocio donde todos resultan favorecidos menos la víctima. Y también da lugar al fraude, como lo vieron en esa película Carancho, que no es de nuestra zona, no sé cómo estará Rosario, pero el fraude es más de sectores donde hay otras necesidades y donde hay menos principios, obviamente. Pero igual hay una ley que tiene media sanción, que se llama la ley anticarancho, que es la proyección de la investigación accidentológica hasta el final. ¿Cuántos accidentes se pagaron? ¿Quién pagó? ¿Quién cobró? ¿Cuánto cobró? Para saber, porque si no después estamos siempre con el mismo cuento de que hay muchos accidentes y también hay muchas reparaciones, cuando en realidad no es así. Y los juicios duran eternidades y aparece un sistema de corruptela que obliga a la víctima a recibir poco o nada para poder terminar con este conflicto. Otro aspecto que ha tratado profundo, me faltan 6, 7 puntos. Quiero desarrollarlo y si usted me dice, lo sintetizo. El seguro obligatorio. El seguro obligatorio es el sustento, porque una cosa es el tránsito en su normal funcionamiento. Después viene el tránsito con el accidente, con la víctima que se muere, la víctima que queda discapacitada. No me importa cómo quedó el auto. Entonces, nadie sabe que en la República Argentina existe un mecanismo que está en el artículo 68, que porque nosotros adherimos, está en la ley provincial y que tiene una protección en el Código de Falta para tener seguro obligatorio, donde cualquiera de nosotros le puede exigir a cualquier empresa de seguros involucrada en el accidente el pago de los gastos de sanatorio y de sepelio hasta 10.000 pesos. Sin necesidad de abogado, sin necesidad de fundamentación, sin responsabilidad. No necesito responsabilidad. Este es un sistema que no tiene nada que ver con la responsabilidad, que está pensado por y para la víctima. Entonces, ¿a qué empresa? ¿La del otro, que no tuvo la culpa? También la del otro va a tener que pagar. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con la responsabilidad. Después repetirá, está bien,
es solo 10.000 y 10.000 para gastos de sanatorio y de sepelio. Pero ustedes saben, los que son pobres, que 10.000 pesos al momento de la muerte alcanza por lo menos para tener los gastos de sepelio y de velatorio cubiertos. Y ustedes saben que con 10.000 pesos en la mano, ustedes pueden lograr una atención médica que a lo mejor, si no lo tuvieran, tienen que terminar en un hospital público que a veces no están en buenas condiciones, aunque todos quisiéramos que estén en condiciones bárbaras. Entonces, este seguro obligatorio está en la República Argentina, se está buscando un sistema eficiente, pero el 40% del parque automotor funcionando no tiene seguro, ni obligatorio, que es barato, sale 75 pesos, ni el otro que llega a 3 millones. Porque este seguro obligatorio es para circular, el otro es para cubrir mi responsabilidad. Los dos pagan, pero uno está pensado para circular y la víctima, y el otro está pensado para mantenerme protegido a mí, al asegurado. Por eso se dice, uno para mantener indemne al asegurado, el otro para la víctima. En esta parte que es para la víctima, en la parte de muerte, está en 120.000 pesos el seguro obligatorio. O sea que si ustedes pagan un seguro obligatorio, hoy tienen una cobertura hasta 120.000 pesos. Más de 120.000 pesos lo van a tener que pagar del bolsillo. Por eso cada póliza tiene una parte que es seguro obligatorio y otra que es seguro voluntario hasta 3 millones por muerte. Acá surgió una cuestión importante. ¿Quién es responsable de que me causó el daño no tenga seguro obligatorio? Y la condena al Estado se viene imponiendo. Han condenado aquí en Rosario a Ley de Brizuela, se llama el fallo. Ya tiene no menos de 10 años ese fallo. Se condena al Estado municipal porque no controla que el transporte público de pasajeros tenga seguro obligatorio y debe pagar lo que el seguro, que no está, no cubrió. O sea, en este caso hasta 120.000 pesos. Lo mismo en Buenos Aires, en La Rioja, Catamarca, Jujuy. Y en Jujuy aparece un fallo donde también lo hace responsable al Estado porque no tiene seguro obligatorio un particular, que es otra cuestión. Porque ¿qué respondió la provincia? Dice, yo no puedo controlar todos los autos particulares. O sea, puedo poner puestos de control. Encima la ley nacional eliminó la caminera, o sea, el puesto fijo de control caminero. O sea, es difícil un país tan amplio y tan extenso. El Estado dijo, yo no puedo poner un policía por cada automotor. Entonces, pero hubo condena. Dice, arrégleselas, es una falta, usted tiene que garantizar que el auto que salga y que esté transitando tenga el seguro. Yo creo que esto ya es muy excepcional, pero estoy muy de acuerdo que en el transporte público de pasajeros, colectivo que esté sin seguro y cause un daño, paga el Estado. ¿Por qué? Porque ellos tienen un control real y efectivo de todos los días, porque el transportista tiene que acreditar el pago de la prima para poder circular, frente a la municipalidad, frente a la provincia. Otro problema entre la ley nacional. Hasta el año pasado, hasta principios de este año, perdón, solo le podían pedir la posesión del certificado de cobertura. ¿Estamos de acuerdo? Tengo el seguro obligatorio, no era ninguna falta, ni mucho menos. No se podía investigar si el seguro estaba pago o no estaba pago. Porque el decreto reglamentario, el 779 de la Ley de Tránsito, establecía que no se podía discutir la vigencia en ese momento. Había cobertura y luego la aseguradora vería cómo recupera esta cuestión. Ahora, este año, el decreto que mencioné, el 437, modificó el sistema y además de tener cobertura tiene que tener efectiva vigencia. Lo único que cuando hagan el control no le van a poder pedir otra cosa que el certificado de vigencia y no el recibo de pago de la prima. O sea, en el control no cambió nada, pero en la relación interna sí cambió. Antes, aún con la falta de pago de la prima, la aseguradora estaba obligada a pagar el seguro obligatorio. Ahora ya no, por lo menos en la norma. Y también hay un tratamiento importante en materia de franquicia que lo voy a soslayar. Otro tema, entre la ley nacional y la ley provincial, la responsabilidad de las personas jurídicas. No adoptamos el mismo criterio. El artículo 76 de la ley 24.449 de la ley nacional establece que la persona jurídica se desliga de las faltas del tránsito diciendo quién conducía. Nosotros mantuvimos la responsabilidad por la infracción de la persona jurídica y del dependiente, independientemente de la identificación. Porque hay faltas del tránsito que son en beneficio de la persona jurídica. Por ejemplo, cuando uno traslada mercadería en exceso de carga, ¿pero quién lo cargó? Lo cargó la persona jurídica, la sociedad anónima que dio la orden. Y por eso
la sanción va a ser el comiso de la mercadería, tal vez. ¿Qué tiene que ver el chofer o el dependiente que podría eliminar la responsabilidad de la persona jurídica? Es una cuestión para discutir. También podría decirse, en este caso, nosotros fuimos un poco más que la ley nacional. Entonces, no es reprochable constitucionalmente, porque la propia ley dice, para arriba sí, para abajo nada. Lo que no podríamos haber dicho es, por ejemplo, el dependiente tampoco responde. La eliminación del arresto como sanción. La ley nacional lo tiene y lo tiene regulado altamente. ¿Saben cuántos arrestados hubo? Ninguno. En Capital Federal se crearon las cárceles para el arresto por contravenciones del tránsito y no, las tuvieron que cerrar porque estaban vacías, las convirtieron en juzgados, en la sede para el juzgamiento. Entonces, no nos equivoquemos con el tema de la eficiencia en la sanción. Por supuesto que no voy a hablar de los cursos que se instrumentaron. Ustedes saben que como sanción accesoria nosotros hemos implementado los cursos, la ley nacional también, cursos obligatorios. El código de falta de la provincia elimina el arresto, fue una discusión profunda. Para mí el arresto era simbólico, absolutamente simbólico, pero bueno, también es un tema para discutir, es un tema de base ideológica. Y hay que hablar sin hipocresía, sin máscara. Yo tengo una posición ideológica y tal vez usted tiene otra. Las dos respetables, absolutamente respetables. La regulación del sistema de puntos. La ley nacional lo hace por un esquema de decreto regulatorio y nosotros lo tenemos en la ley provincial, regulado con los principios. Artículo 27 y siguientes de la ley 13.133. Yo discrepo con la resolución que modificó el anteproyecto nuestro que colocábamos la sanción en cada falta, como lo hace ahora la ley nacional o el decreto nacional. Dejó el sistema de puntos, pero la reglamentación es la que se ocupa de imputarle. ¿Para qué si teníamos la ley? Una ley es mucho menos atacable que un decreto, que una reglamentación. Segundo, tercer, cuarto, quinto punto, la regulación de los sistemas de control inteligente del tránsito. Tantos problemas que trajo en la República Argentina. Los radares, la fotomulta, todo el sistema de control inteligente. La ley los valida. Son constitucionales en la provincia de Santa Fe. Establece un sistema de registro de proveedores. Está regulado expresamente. Se acabó la inconstitucionalidad. Pero allí hay un par de fallos de la Corte Provincial que sigue desconociendo estas normas. Parece que estas normas nunca se hubieran dictado. Artículo 34 y siguientes de la ley. ¿Está bien o está mal regularlo? Está bien que haya principios legales para que la gente sepa que son constitucionales. Entonces, a partir de ahí tenemos una base. Está bien que la ley no es la Constitución, pero ustedes van a reconocerme que si el Parlamento aprueba una norma es mucho menos repudiable desde la constitucionalidad que si la tenemos en una ordenanza, en una reglamentación técnica. Otro tema importantísimo, y estoy terminando, no se preocupen, las auditorías viales. Artículo 38 de la ley 13.133. Esto sí que me parece sumamente interesante. No sé si ustedes lo conocen, porque muchos de los problemas reales del tránsito están en la infraestructura, guste o no guste, en la estructura vial, porque si las autopistas, la circunvalación, tuviera carriles diferenciados, buena señalización, aquí hubiera subterráneo, plazas de estacionamiento, ordenamiento, calles anchas, seguro que los accidentes de tránsito van a disminuir notablemente. Entonces, hay una cuestión que es muy interesante, que está en el artículo 38, y que, mal que mal, lo tiene. Dice, en las intervenciones en la infraestructura vial del territorio provincial, sea por obras nuevas o de reparación, tanto en caminos, rutas, autopistas y semiautopistas, provinciales o nacionales, deberán contemplarse en todas las etapas la realización de auditorías técnicas de seguridad vial, no pudiendo alegarse razones de índole económica para postergar o impedir su ejecución. Es una norma de teoría, porque si no hay plata, no hay construcción, y mucho menos auditoría. Pero está la norma, y algún día estaremos bien económicamente como para llevarla a la práctica realmente. Y hay otro elemento muy importante, con un fallo que les traigo que se llama Barragán. Las auditorías incluirán lo referente al cumplimiento de las normas ambientales. Este es todo un tema en la República Argentina. La contaminación ambiental del automotor y del tránsito, en el ruido, en el humo, en las emanaciones, que llevó a un fallo, allí lo tienen citado en este libro, de accidente de tránsito, donde se logró parar la obra hasta tanto le encuentre una alternativa que el ruido que iba a producir ese tránsito no molestara a los vecinos que estaban instalados.
Entonces digo, acá hay que articular este sistema con muchas normas, entre ellas las normas ambientales, la 25675 a nivel nacional y las normas provinciales. Pero el impacto ambiental, el saneamiento ambiental en el ordenamiento del tránsito es una prioridad. Y acá está lo más importante, lo más novedoso para mí en esta legislación provincial, es que nos animamos a tocar el tema de las concesionarias viales. Nos animamos en la provincia de Santa Fe, la única provincia que ha tocado el tema de las concesionarias viales. No sé si para bien o para mal, pero en la ley 13.133 se establecen diversas obligaciones para las concesionarias de peaje. Se acabó que la concesionaria de peaje no me tiene que dar información. Se acabó que la concesionaria de peaje frente al humo o la neblina no tiene que tomar una medida inmediata y dar noticia a la autoridad correspondiente, la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Se acabó. Es obligación legal de la concesionaria. Se acabó que la concesionaria no me quiera mostrar los pliegos de bases y condiciones para saber qué es lo que yo puedo o no exigir, ocultarlo en esa relación secreta entre Estado y concesionaria que nadie conoce. Se acabó, entre otras cosas. Eso está regulado expresamente en la ley provincial, no está en la ley nacional, no está en ninguna norma nacional, salvo en los contratos específicos entre ellos, pero no frente al usuario. Artículos 39 y 40 de la ley 13.133. Pero además, para que no quede en duda, le pusimos 5 sanciones. Las concesionarias también son pasibles de faltas provinciales, contravenciones del tránsito. Y las castigamos duramente, por supuesto, con multa, no hay otra. Pero cada uno de los deberes es una falta. El incumplimiento de cada uno de los deberes es una falta. Si quieren, leemos los deberes, que van a saber la falta. Si no, seguimos adelante. Esto se corresponde con un fallo de 2004 de la Corte Suprema, el fallo Bianchi, que vuelve a repetir lo que dije en Ledesma. Dice, la concesionaria de peaje tiene una relación de consumo con el usuario. Le debe información, le debe seguridad, le debe confianza. ¿Y saben qué le debe? Una carga dinámica de información. ¿Qué significa? Que la carga no se cumple con un cartel estático que diga, cuidado, animales sueltos, sino que tiene que informar en forma dinámica y real. ¿Dónde? ¿En qué momento? Ahora, siempre, nunca. Porque el cartel dice animales, pero existen, no existen, 1 kilómetro más, 1 kilómetro menos. Entonces le impuso la carga dinámica de información. Y esto es importante rescatarlo. Respecto del transporte, la prevención y ordenamiento de los vehículos de carga también están regulados en la ley 13.133. Hay un instituto que no sé para qué va a servir, pero lo colocamos siguiendo la moderna legislación. La reparación del daño. O sea, se prevé en el Código de Faltas que si alguien en el tránsito, una conducción imprudente, por ejemplo, imagino, se sube y destroza una vereda, destroza un frente de una casa, tenga la posibilidad de reparar el daño, directamente extinguiendo la acción. Esto es algo del derecho penal, se llama principio de oportunidad. En determinados delitos, reparando el daño, extingo la acción. Entonces lo trajimos. Y ustedes me criticaron por esto. ¿Para qué lo ponen? Si esto no tiene nada que ver con el sistema contravencional. Intuitivamente, si tiene que ver con el derecho penal, ¿por qué no va a tener con el derecho contravencional? Que el supletorio es el penal y el procesal penal. Ustedes lo saben a esto, y si no lo saben, lo van a ir aprendiendo. Pero bueno, la reparación del daño va a permitir que el conflicto permanezca en el tiempo. Es un instituto novedoso, está en nuestro Código de Faltas. La colocación, hoy se habló, el funcionario habló, lo veo no se preocupe, 2 minutos. La cancelación de las registraciones de antecedentes. Hoy se habló del registro nacional y ahora todas las infracciones vienen rezando la leyenda, quedará registrados antecedentes, la imposibilidad de sacar de nuevo el registro, la licencia. Digo, está funcionando para mi sorpresa el registro provincial de antecedentes del tránsito, articulado con el registro nacional, que no tiene reglamentación. Sería una sorpresa absoluta para mí. Entonces, hasta anoche no funcionaba. No funcionaba, y esto es fundamental, que haya un registro nacional de antecedentes del tránsito, que no implique la criminalización del sujeto, que persiga todos los datos, el accidente, quién fue, y que siga
¿Hubo aseguradora? ¿Pagó? ¿A quién le pagó? ¿Cuánto le pagó? Terminó. Entonces tenemos todo el circuito para hacer una investigación y tomar las medidas adecuadas. De lo contrario, vamos a seguir a medias tintas. Y hay una cuestión que no se regula en la ley nacional, porque no está reglamentada. Digo, lo que se registra está para siempre, es peor que un delito. O sea, vamos a estar toda nuestra vida pagando a lo mejor un accidente que tiene mucho de culposo y poco de doloso en muchas de las ocasiones. Y entonces nosotros pusimos una norma que diga a los 5 años se cancelan los antecedentes del tránsito. Tampoco la criminalización del sujeto, la persecución, y que estemos allí impedidos de distintas cosas, más cuando se lo piensa usar como un sistema de recaudación, ¿no? Por último, y para cerrar, la justicia de faltas del tránsito. Este es la gran controversia que tuvimos entre el proyecto, entre el gobierno, el Ejecutivo y nosotros, que éramos los técnicos, los académicos de la Universidad Nacional del Litoral. Nosotros queríamos un sistema de comprobación a cargo del Poder Ejecutivo, con la fuerza de seguridad, con los inspectores viales, con quien sea, pero termina en la comprobación de la falta y no en el juzgamiento a través del órgano administrativo, ni de la municipalidad ni de la provincia. Entonces, usted se comprueba la falta, tiene dos alternativas, o paga o es juzgado, o sea, paga y reconoce la falta, o es juzgado con todas las garantías del debido proceso. Un proceso rápido, dinámico, pero en sede judicial. No ¿por qué? Porque va a implicar mayor carga de puestos, de funcionarios, etc. ¿Pero cómo? Si ahora los pusimos, pero son administrativos, o sea, la misma estructura, pero administrativa. O sea, íbamos a designar los mismos. Lo que pasa es que es otro poder, y es otro presupuesto, y es otra cantidad de puestos y otro procedimiento de selección. Hay un concurso para ingresar a la justicia que es mucho más estricto que el que existe para ingresar a la administración pública, que me parece fantástico, porque son niveles diferentes de responsabilidad. Entonces, este era el tema nuestro, una justicia del tránsito. Me dijeron que estábamos absolutamente locos. Y hoy existe una justicia administrativa con recurso en sede judicial. ¿A qué juez? ¿A qué juez? Porque esto es problemático. ¿A qué juez? Encima todavía está delegado en las comunas el juzgamiento de las faltas provinciales del tránsito. Al juez que ordene la ley orgánica de tribunales. Porque entre esta ley y otra posterior ya se cambió la atribución de competencia. Bueno, estas son algunas de las cosas nacionales y provinciales que quería compartir con ustedes. Nada más.